Palabras de Yeshua, parte 61. En este capítulo estudiaremos el llamado que Jesús hace a sus 12 discípulos para ir a predicar este mensaje del Evangelio. Para poder comprender este capítulo 10 de Mateo, es importante que volvamos a tomar un poco de contexto del capítulo 9 y veremos los últimos versículos, que dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quiénes serán estas multitudes de lo que habla aquí? ¿Cuál será la identidad de estas multitudes a las que Yeshua vio desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor? Es muy importante conocer el Antiguo Testamento, conocer el contexto de los profetas, porque de esa manera vamos a entender toda la riqueza y la profundidad de las enseñanzas de Yeshua, o Jesús como se le conoce entre las naciones. Aquí en el verso 36 dice que él está viendo a las multitudes y dice que al verlas tuvo compasión de ellas. ¿Dónde es que Jesús andaba predicando y sanando enfermedades? En la región del norte de Galilea. Justamente en Magdala, Yeshua rescató a una oveja perdida, una de las ovejas restauradas quizás más famosas de todas las que fueron rescatadas por él, y fue María Magdalena, ya que ella representa de manera muy clara el concepto de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El concepto de perdidas o extraviadas también podría tener una connotación de infidelidad o adulterio, una connotación de las ovejas de prostitución. Esto implica ovejas que fueron infieles, que abandonaron el pacto de su Dios. ¿Cuál pacto? Si conocemos bien el contexto de los profetas, sabremos que esas ovejas descarriadas y que fueron infieles es una referencia al pueblo de Israel, pero muy específicamente a las ovejas de Israel del reino del norte, de lo que se conoce como Galilea de los gentiles. Dios había hecho un pacto con las 12 tribus de Israel cuando les sacó de Egipto. Había hecho un pacto con ellos y les dijo que si se mantenían fieles a este pacto que implicaba la observancia de la ley dada a Moisés, iban a ser prosperados, iban a tener paz, iban a tener un reino perdurable, iban a ser la cabeza de las naciones. Pero si abandonaban este pacto, vendría una serie de maldiciones sobre ellos que culminarían en el exilio, o sea, serían dispersados por todas las naciones, y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 28. Para mayor información sobre la historia de la división del reino del pueblo de Israel, te invito a escuchar los estudios de la historia de una familia del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Para la época de Cristo, ya muchos de estos habitantes del norte de Israel ya no estaban en el norte de Israel, sino que estaban en Siria, Líbano, Turquía, el sur de Europa, Grecia, etc. Ya estaban dispersos por muchos lugares. Por eso cuando Yeshua le decía a sus discípulos que por un poco de tiempo iba a estar con ellos y otro poco de tiempo se iba a ir, muchos empezaron a preguntarse si él se iría a enseñar a los dispersos de Israel que estaban entre los griegos. Esa era una de las respuestas que ellos daban cuando Yeshua decía que se iba a ir por un tiempo. Y de hecho, cuando Yeshua dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir a traer, y las traeré y serán un solo rebaño y un solo pastor.
Así que aquí en el capítulo 9 de Mateo, al final, estamos viendo una referencia a las multitudes dispersas sin pastor, las que se mencionan en Ezequiel capítulo 34, las ovejas que están dispersas, que fueron dispersadas por los pastores asalariados, a quienes Él vendría a rescatar. Y vemos al buen pastor que no es asalariado, que da su vida por las ovejas y que al verlas tiene compasión de ellas, y al verlas están hambrientas y que anhelan ser dirigidas y están anhelando ser guiadas. Él tiene compasión y Él se da cuenta que la mies es mucha, es decir, la cosecha es mucha. En la profecía de Oseas, en el capítulo 1, se nos menciona que Dios sembraría a la casa de Israel entre las naciones. Ahí se habla del hijo de una mujer llamada Gomer. El nombre de este hijo es Jezreel, que significa Dios siembra. En la profecía de Oseas, Gomer es una mujer prostituta y es muy importante entender la profecía de Oseas para comprender la conexión de Gomer con María Magdalena. Estas dos podríamos decir que simbolizan a las 10 tribus de Israel y a todos los creyentes, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre las naciones. El profeta Oseas es un simbolismo de Yeshua, ya que Yeshua vino a hacer exactamente lo mismo que el profeta Oseas. Él vino a comprar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. María Magdalena es liberada de 7 demonios. 7 tiene que ver con plenitud, plenitud de maldición sobre María Magdalena. Y aquí en Galilea vemos a miles de ovejas descarriadas, perdidas, que andan en búsqueda de un pastor. Así que Yeshua viene a cumplir la profecía de Ezequiel 34, donde el buen pastor viene a dar su vida por las ovejas. Por eso Yeshua, al ver a todas estas ovejas dispersas, Él va a llamar a sus discípulos y les va a entregar una comisión muy específica a ellos, que son pescadores. Jesús va a llamar a sus 12 discípulos. ¿Por qué 12? Porque Él les prometió a los que dejaron todo para seguirle que se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que por eso son 12 discípulos pescadores que van a ir en busca de lo que se perdió, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo entendió este misterio, el misterio de los galileos, de los griegos. Pablo entendió que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo de Israel, según la carta a los Efesios. Estos gentiles son la oveja del pueblo de Israel. Pablo fue el discípulo enviado a cosechar a la oveja perdida que está entre los gentiles. Pablo también ha sido mal interpretado en su momento. Pablo fue llamado como un instrumento y fue escogido desde el vientre de su madre como un instrumento para llevar el nombre de Yeshua, salvación, a los gentiles y los reyes, ambos hijos de Israel. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Continuaremos. Mi Señor.